De las utopías. Ahora te has referido sobre las utopías, las heterotopías, homotopías o narcotopías o distopías. Hay un punto en el que me parece que no queda claro el asunto. Todas estas discursos sobre las utopías se basan sobre un pensamiento, digamos, un deseo. Pero la utopía y la globalización, sobre la cual se está discutiendo mucho, pasa necesariamente por la destrucción de unas culturas que, digamos, el pensamiento dominante considera inferiores. ¿Entiendes? Entonces eso también implica una resistencia de parte de las culturas dominadas, y eso implica, según mi concepción, una guerra. Una guerra que se va a tener que definir en algún momento. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que ese problema surgió en realidad mucho antes de la globalización. O sea, es decir, cuando los narradores de los años 40 y 50 del siglo pasado empiezan a formular esa utopía, que en realidad son visiones arcádicas que se retrotraen a momentos anteriores de la historia de América, momentos prehispánicos, momentos antes de que llegaran los colonizadores, ya había en realidad esa tensión. Y, o sea, no hace falta la globalización económica actual, que ya es como la exageración de todo ese proceso, sino que cuando ya empiezan las ciudades latinoamericanas a crecer, a tener un modelo económico de expansión, y se empieza a abandonar lo indígena, se empieza a abandonar lo rural, empiezan ya, y se ven los narradores ya de aquellos tiempos, empieza a verse ya esa tensión. Entonces, evidentemente, el proceso ahora se está extremando, y creo que sigue habiendo un intento de recuperar por medio de la literatura esos espacios. Lo que pasa es que creo que, a diferencia de esos narradores que los ponían en el pasado, lo que están haciendo los narradores de ahora me parece que es proyectarlo hacia el futuro e imaginarse, en vez de utopías, distopías. Es decir, que entonces lo que hacen es decir, como sigamos así, estoy resumiendo lo que creo que dicen, ¿no? Y creo que lo que dicen es que como esto sigue así, como esta globalización sigue así, vamos a llegar a este estado. Y ese estado normalmente es apocalíptico, o sea, es desastroso, con lo cual es como una especie de reformulación de esa tensión, de ese conflicto que tú estás diciendo. O sea, creo que los narradores de hoy tienen eso, lo que tú estás diciendo lo tienen claro. Lo que pasa es que lo expresan en vez de un modo utópico, de un modo distópico, o sea, con una contrautopía, ¿no? En el punto que has referido ahora en la conferencia sobre los indígenas, sobre el tiempo de los indígenas, ¿no? Que viven, digamos, en un solo plano, el pasado, el presente y el futuro, y que por esa razón, te parece a ti, según los teóricos en los que te basas, les es imposible perdonar, digamos, en este caso de Latinoamérica, la invasión española. A mí me parece que no se trata mucho de un asunto de perdón o no perdón. Me parece que aquí hay una cuestión que está ocurriendo, porque yo también lo veo así. No sé si se podría interpretar eso como que yo tengo sangre indígena y que por lo tanto tampoco se me es muy fácil perdonar. Pero ahorita la invasión mediática y la globalización está destruyendo la cultura peruana. Hay una especie, acá se vive un poco de la cultura chicha, ¿no? Una cosa amorfa, donde los jóvenes viven alienados, digamos, con culturas foráneas, y están perdiendo el amor a lo suyo. No sé cómo ocurre esto en otras partes del mundo, y ¿cuál es tu visión, tú que paras, digamos, viajando y tienes una concepción, digamos, sí, mira, europea? Yo sinceramente no soy un experto para nada en cultura indígena ni nada de eso. Lo que pasa es que sí he leído sobre la concepción del tiempo que se tiene, que además no creo que todos los indígenas sean, o sea, quiero decir, no creo que un indígena peruano sea comparable, a lo mejor ni siquiera un indígena, no sé, colombiano o mexicano, ¿no? O que sea equiparable a un indígena siquiera de Estados Unidos. Cada cultura es diferente, y más cuando son culturas ancestrales que estaban bastante más incomunicadas entre sí de los que están en la actualidad, con lo cual cada cultura indígena creo que tenía más idiosincrasia propia que en realidad que a lo mejor lo que tenemos hoy en la época de la globalización. Pero creo que se trataría un poco de ver de qué manera no se excluye, efectivamente, como muy bien dices, a los indígenas de todos estos procesos, o cómo esos procesos a lo mejor se repiensan, ¿sabes lo que te quiero decir? De forma que no sean tan agresivos con ciertas culturas, con ciertas economías y con ciertas zonas del mundo que efectivamente son pobres y que tienen un estatus cultural que no quieren perder, que no desean perderlo. Y creo que habría que repensar, que habría que reformular. Porque claro, hay muchos autores que he leído que creen que la globalización podría ser un instrumento muy bueno, pero si se hiciera de un modo totalmente diferente al que se está haciendo, en el sentido de intentar crear flujos de circulación, tanto económicos
modelos, como de posibilidades, etcétera, que ayudaran a esos pueblos, ayudaran a esas culturas que están un poquito atrás económicamente a integrarse en un sistema de vida más razonable. El suyo, el mismo que tienen, pero más razonable, con mejor dotados, con mejor equipamiento, con seguridad sanitaria, con infraestructuras viables, sin romper su modo de vida y sin intentar romper su idiosincrasia cultural. Eso, claro, es casi utópico lo que estoy diciendo también, ¿no? Enlazando con lo que estoy diciendo, pero hay gente que cree, economistas, porque claro, aquí los que tienen que hablar son, yo no entiendo de economía, pero hay economistas que creen que si se hicieran las cosas de otra forma, eso sí sería posible, y eso sería, creo, un sueño, evidentemente, pero ellos sostienen que no es una utopía, que se puede hacer con números en la mano. Entonces, a lo mejor lo que habría que darles es un poco más de espacio y de margen de opinión a ese tipo de gente. Yo entiendo, por ejemplo, que o sea, hay diferencias digamos, de los indios peruanos, o los indígenas peruanos, los mapuches en Chile o los que habitan Alaska, ¿no? Que son culturas diferentes, pero si tú lo analizas en su esencia, hay una cosa que se repite, ¿no? Que es el amor a la tierra, en el Perú es la Pachamama, ¿no es cierto? El panteísmo, por ejemplo, y su rechazo, digamos, a las culturas foráneas o a las imposiciones, porque ellos lo ven así. Y no se integran por eso, porque no se sienten parte de ese proceso de globalización que se supone que los tiene que integrar, pero ellos no lo ven así. Entonces por ahí va... cualquier cosa que se hiciera tendría que ser que saliera de ellos, o sea, que ellos la aceptaran, si no es que no tiene ningún sentido. O sea, no te estoy hablando de otra imposición diferente, una imposición suave, una imposición de guante blanco, no estoy planteando. Lo que estos economistas plantean es que existan las posibilidades reales, que esas culturas puedan decidir ellas mismas qué partes podrían estar interesadas, conocer a lo mejor posibilidades de progreso y decidir si están interesadas en ellas, punto número uno, y segundo, si están interesadas en qué grado, en qué medida, y que esas posibilidades se ajustaran un poco a sus preocupaciones. O sea, ese sería el ideal, pero claro, eso es muy complicado. Bueno, para no alejarnos un poco de la literatura, ¿cuál crees tú que es el papel del literato en este proceso? Si digamos que el lenguaje que usa el literato también es un instrumento del poder. En todo caso, la base material, la que determina el pensamiento, en el caso actual, por ejemplo, el idioma inglés responde a eso, ¿no? A la dominación de Estados Unidos sobre las demás urbes. Y ¿cómo ves tú esto? De repente yo estoy siendo un poco sesgado, y de hecho que lo estoy diciendo, pero para un poco exigirte a ti, exigirte una respuesta, digamos... Vamos a ver, yo sinceramente creo que los lenguajes, o sea, lo que es el idioma en sí no tiene culpa de nada. Es decir, el idioma inglés tiene muchísimos años de antigüedad, mucho antes de que Inglaterra fuera una gran potencia, y el idioma no tiene culpa de nada. Y el lenguaje inglés lo habla gente que que es pobre en Inglaterra, luego en Estados Unidos, se lo digo decir, y no por eso son imperialistas ni son dominantes, en realidad son parte de los que sufren el imperialismo. No, ni el español, ni el inglés, ni el chino, ni el árabe, ni el japonés, ninguna lengua culpable de nada. Serán en todo caso culpables algunos de los que la utilizan. Entonces, el hecho de confundirse, de decir que no, el inglés es imperialista, no. Que hay cierto imperialismo cultural en inglés, claro que sí. Que se manifiesta en el idioma. Puede pasar, sí, pero no creo que el idioma sea el responsable. En realidad, todos los idiomas son riqueza, son cultura. Y creo que nuestra obligación es aprender todos los que podamos, incluido el inglés, porque además el inglés tiene una carga cultural. O sea, yo no puedo asociar las obras de Shakespeare con el imperialismo.